Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 14 del tercer año. Los menos enterados. En su lección es la número 11. Con esta lección empezamos el capítulo 5 del Evangelio Nunciandi, los destinatarios de la evangelización. Y bueno, este capítulo empieza con la sección 49, Destino Universal. Y lo único que el Papa quiere recordarnos es que el Evangelio es para todos los hombres, sin distinción de nacionalidad, raza, color, nivel social o situación económica o de ilustración. Dice aquí que es incluso para aquellos que lo rechazan. Ante esta situación, pues el Papa Pablo VI nos quiere dar como una reseña general de la situación de cada grupo de personas, es decir, de aquellos que lo rechazan, de aquellos intermedios, de los que lo aceptan, etcétera, etcétera, con la finalidad que primeramente entendamos la situación de ellos, su contexto, porque a partir de ello es como se van a realizar los trabajos de evangelización. Hay que recordar la culturización del evangelio, ¿no? Una vez comprendido esto, pues ya podríamos tener o trazar un plan de acción en cuanto a la evangelización se refiere. Nos menciona a los apóstoles cuando ellos abren la iglesia para todos, y bueno, con esa figura debemos partir. También menciona a San Pablo, que de ser un perseguidor de Cristo se convierte al mejor evangelizador de los gentiles, ¿no? Así debemos de ser nosotros como evangelizadores. Para ir entendiendo esto, vamos primeramente viendo los obstáculos que hay que vencer. Esto nos lo dice el Papa en la sección 50, a pesar de los obstáculos. Primeramente nos dice que la iglesia a lo largo de tanta historia, de 20 siglos, pues tiene experiencia, conocimientos, y la idea es que toda esta experiencia y conocimientos se las pasen al evangelizador para que sepa cómo proceder, para que sepa llevar el mensaje, más que llevar el mensaje, afrontar las situaciones y los retos que se le presentan, los obstáculos. Entonces dice, primeramente, que el primer obstáculo son los mismos evangelizadores. Entre los más comunes es la limitación territorial, por decirlo así, que dice que nada más el evangelizador se limita pues a anunciar el evangelio, a llevar la evangelización en su parroquia, congregación, movimiento o un grupo determinado de personas. No va más allá. Esto, mi consideración, es falta de formación, y creo yo que es fácil. O sea, si alguien no quiere salir a evangelizar fuera de su parroquia, creo yo que se le puede hacer cambiar de opinión de una manera sencilla, ¿no? Con ejemplo. Pero bueno, digamos que ahora esta persona vence este obstáculo. Dice el Papa que el siguiente obstáculo son las personas a las que les va dirigido el mensaje. Entonces nos dice aquí que puede pasar de todo, desde que uno se apropia del mensaje, es decir, uno evangelizando se apropia del mensaje, o bien un rechazo total, pues al saber que el mensaje va relacionado con obligaciones, responsabilidades, o como dice la lección, con la cruz de Cristo. Y hay una postura intermedia, creo yo que es lo más grave, porque los que mencionamos anteriormente uno es sí y el otro es no, así de sencillo. Esta tercera postura que menciona aquí el Papa creo que es la más difícil, puesto que es un más o menos, a mi medida, a mi antojo, y son los que se fabrican el evangelio precisamente a sus necesidades con ideas falsas, ¿no? Menciona el cuarto, que es un no también, pero son los que rechazan el evangelio, pero no contentos con rechazarlos, pues buscan que los demás lo rechacen, ¿no? Y bueno, si me preguntan a mí, este último grupo, al contacto o a las personas que yo conozco en esta postura, créanme que es fácil argumentar o contraargumentar sus hechos, ¿no? Sus hipótesis. Bueno, tenemos otro obstáculo, quien usa algún tipo de poder para rechazar el evangelio. Menciona aquí que pueden ser desde su postura de poder público, del cargo que tenga, puesto que existe algún tipo de credibilidad, o bien el uso de violencia. Este obstáculo pues sí es un poco más complicado por las cuestiones que implican, pero no es imposible de vencer, ¿no? Dice aquí que termina esta sección con el siguiente párrafo, ¿no? Con todo, nunca será posible detener el avance del evangelio hasta que se cumpla plenamente la voluntad de Cristo y el evangelio sea conocido en toda la faz de la tierra.
Y al final pues la invitación, ¿no? Que no debemos de ser cerrados. Si nos vamos a convertir en evangelizadores, pues tenemos que llevar el mensaje a todas las personas. Y bueno, inicia el Papa en la sección 51, primer anuncio a los que están lejos. Y bueno, literalmente, como dice la sección, por lejos vamos a entender la distancia, ¿no? Aquellos a los que por cuestiones geográficas es posible que reciban una evangelización continua. Incluso dice el Papa que muchos de ellos pues no han escuchado hablar de Cristo, ¿no? Y entre las recomendaciones que nos da el Papa para iniciar la evangelización, para iniciar una pre-evangelización, pues nos dice que usemos figuras, imágenes, que nos basemos en cuestiones más gráficas, pues para ir llevando el evangelio, para ir llevando el anuncio. El siguiente grupo de personas mencionado en la sección 52, anuncio al mundo descristianizado, pues habla precisamente de eso. Las personas que, a pesar que se encuentran cerca del evangelio o que hay evangelizadores cercanos, como por ejemplo en una ciudad cristiana, católica, pues de alguna manera ellos no conocen el evangelio. Pero aquí se hace una mención, o debemos entender algo en particular. Bueno, así lo entiendo yo, aclaro. Entiendo que hablan del grupo de personas que no se acercan por indiferencia, no en el sentido de rechazo, sino en el sentido de que pues no les llama la atención y no quieren profundizar en ello, en el sentido de que no ha habido una persona que les diga vamos. Entonces nos dicen que primeramente en este grupo tenemos a los niños, que de igual manera ellos necesitan una preevangelización. Segundo, los que son bautizados pero viven lejos del evangelio. Aquí dice el Papa que sí necesitan una evangelización aguda, profunda. En este grupo también podemos encontrar a los que están en religiosidad popular. De igual manera necesitan a lo mejor una evangelización no tan profunda, pero se requiere un trabajo de evangelización, un trabajo planeado. Y por último menciona el Papa a los intelectuales que según esto pues se llenan la mente de otras cosas, cuestiones científicas, tecnológicas, lo que sea, y se olvidan del evangelio. También menciona que a este grupo de personas por lo general se les expuso el evangelio a temprana edad, pero pues posteriormente ellos decidieron pues dejarlo, precisamente porque pues nadie les habla de él. Y nada más para aclarar esta parte, aquí entran todos aquellos que tienen el evangelio cerca y por alguna razón lo rechazan. En la sección 53 vamos a estudiar las religiones no cristianas. Bueno, en esa sección el Papa nos habla de un grupo de personas que dice que tienen sed de Dios. Sin embargo, ante la desinformación, el desconocimiento del evangelio, pues buscan a Dios en diversos medios, como líneas de pensamiento, ideas confusas de la religión católica, etcétera, etcétera, o bien otras religiones, ¿no? Ahora bien, el Papa resalta algo muy interesante, ¿no? Dice que muchos de estas personas pues ya tienen valores cristianos, ¿no? Que es lo que les digo, ante la desinformación, ante que no están orientados bien, pues confunden las ideas o se van por otros caminos. El Papa los compara con las personas que están en religiosidad popular, en el sentido que están a la espera de que los evangelicen, que les lleven el mensaje, de resucitado, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. No hay que olvidarnos de estas personas, no porque están en otra religión y nosotros veamos que llevan buena vida, que son sobre todo buenas personas, decir, ya con eso lo hicimos. No, hay que también irles llevando el evangelio poco a poco. Obviamente, la forma de llevar el evangelio a una persona que es en otra religión, a los que están más lejanos y a los descristianizados, pues es diferente, ¿no? Tenemos que ir viendo la manera de cómo acercarlos al evangelio. En esta misma sección también el Papa trata a los más cercanos,
a los que como tú y como yo, pues estamos ya dentro de la iglesia, y más que estar adentro tenemos una vida activa, una vida partícipe dentro de la iglesia, ¿no? En nuestros casos pues nos seguimos formando, qué mejor manera, pero no por eso nos dice el Papa que se nos vamos a olvidar. También a nosotros se nos tiene que llevar el Evangelio, tenemos que seguir recurriendo a los sacramentos, a la Eucaristía, escuchar misa, homilía, confesión, etcétera, etcétera, ¿no? Y no desaprovechar una práctica espiritual, una práctica que tenga que ver con religión, ¿no? Tampoco hay que desaprovechar eso. Por experiencia, pues, les cuento que luego yo soy el que más necesita luego escuchar el Evangelio, ¿no? Que me lleven esa palabra de aliento, ya sea que alguien me la diga o particularmente lo último que me ha sucedido, leerlas en las lecciones, ¿no? Luego estoy todo desanimoso y empiezo a leer las lecciones y luego ahí va una frase, un párrafo completo, incluso alentador, ¿no? Ante mi situación. El punto aquí, lo que nos quiere dejar el Papa es que nosotros también necesitamos continuar con nuestra evangelización. Y bueno, miren, lo importante de esto último nos lo viene en la sección 54, ayuda a la fe de los fieles. Supongamos que ya en el mejor de los casos empezamos una evangelización con los que están lejos del mundo descristianizado o religiones no cristianas, ¿no? Que nuestro hermano ha aceptado este mensaje, más que aceptarlo, lo ha hecho un modo de vida, ¿no? Lo empieza a hacer un modo de vida y ya es por su cuenta que empieza él a profundizar en el Evangelio, ¿no? Obviamente con la ayuda no necesariamente de nosotros, sino del Padre o algún otro hermano, ¿no? Es más, pongámoslos así de otra manera, digamos que este hermano quiere profundizar tanto en su religión que entra a escuela de pastoral, ¿no? Entonces lo que sigue es lo que nos decían atrás o en lecciones anteriores, no recuerdo bien, que el paso siguiente de la evangelización es que nuestros hermanos entre a la sacramentalización, que empiece a vivir y a frecuentar los sacramentos. Y ahí va todo bonito, ¿no? Todo bien. Entonces el Papa lo que nos dice en esta sección es que todos, absolutamente todos, y hago mención de de nosotros o de este hermano que lleva una evangelización mayor, para decir que si a nosotros, si a él le pasa, pues con mucha mayor razón a los que no están evangelizados, ¿no? Entonces el Papa lo que nos dice es de que el mundo presenta debilitamiento y hasta la pérdida de la fe, que esos dos peligros nos vamos a encontrar y que si no sabemos enfocarlos, no sabemos encaminarlos y dejen ustedes al hermano, ¿no? A nosotros mismos, o sea, ante un debilitamiento de mi fe, yo no sé cómo tomarla, cómo encaminarla, cómo entenderla, dice que puedo caer en el secularismo e incluso en un ateísmo, ¿no? Y para ir entendiendo, el secularismo es pues dedicarnos a la vida terrena, ¿no? Y olvidarnos de Dios, si no es que olvidarnos completamente, pues sí es aproximarnos a un olvido pues ya casi abandono, ¿no? Y el ateísmo pues es precisamente eso, ¿no? Ya después del secularismo pasamos a un ateísmo, olvidarnos de Dios. Más aún, volvernos de esos hermanos ateos que buscan que sus demás hermanos sean ateos, ¿no? Ante esto el Papa nos dice que la Iglesia está obligada a defender la fe y lo dice precisamente, lo dice la lección así concretamente, la fe de los fieles. Ahora, ¿cómo va a defender la Iglesia la fe? Pues dice una cuestión importante, que el mensaje, como lo hemos venido estudiando, eso no va a cambiar. El mensaje de hace siglos es el mismo de ahorita, que lo único que puede hacer la Iglesia para defender esta fe es actualizar los medios de difusión. Pone el ejemplo de la Edad Media, que no es lo mismo, no sería conveniente llevar el mensaje como se llevaba en la Edad Media a como se lleva ahorita, ¿no? Es la única manera en que la Iglesia tiene para defenderse. Obviamente cuenta con nosotros, con sus agentes evangelizadores. No sé si lo sepan, pero se los voy diciendo, ya un año más estarán certificados, ¿no? Y depende de nosotros llevar pues el mensaje, así que hay que ponernos las pilas y tratar de difundir el mensaje como sea posible. Y bueno, otra situación de la que nos habla el Papa en esta sección pues son los
cristianos no católicos, o como los conocemos nuestros hermanos separados, protestantes, como lo conozcamos nosotros, ¿no? Y creo que va muy acorde en esta sección, porque precisamente un debilitamiento de la fe nos puede llevar a cambiarnos de religión, a irnos a una secta. Hay que saber encaminarla, porque muchas veces nuestros hermanos nos cuestionan esto, ¿no? Pues antes de estar con Dios a mí me iba bien, y ahora que estoy con Dios, puro sufrimiento, ¿no? Y va a depender de el nivel de evangelización. Es decir, una persona no muy evangelizada, a lo mejor será más sencillo convencer de la situación, o darle un pensamiento un poco menos teologal. Pero una persona más evangelizada, creo yo que ahí sí vamos a toparnos con una pared que no es difícil de vencer, pero se nos va a costar un poco más de trabajo. Lo que el Papa resalta aquí es que hay que ver el motivo de su separación y empezar por ahí, ¿no? Porque yo les estoy hablando de algún hermano que anda en un debilitamiento, ¿no? Pero pues puede haber hermanos que ya tengan tiempos, que se hayan cambiado de religión, se hayan pasado de una secta, y lo que el Papa nos recomienda es ver por qué se separaron y tratar de empezar ahí su reevangelización. Bueno, el Papa ahora se va a ocupar de los dos conceptos que vimos así de repasito: el secularismo y el ateísmo, ¿no? Dice el Papa que son dos conceptos diferentes, dos conceptos que no tienen nada que ver uno con el otro. Y bueno, pues empieza con el secularismo en la sección 55, secularismo ateo. Y como lo dijimos, el secularismo es todo aquello que hace que el hombre se preocupe por la vida terrenal, temporal, y dice que hay dos pensamientos, o yo entiendo que hay dos tipos de secularismo. Primeramente, el secularismo intelectual, en donde el hombre trata pues de explicar todo sin la ayuda de Dios, ¿no? Es decir, la creación, todos los fenómenos, todo lo que sucede en el mundo en el concepto teologal. Y aquí sí les digo que pues es posible, ¿no? Cuando Dios crea el mundo, pues obviamente Dios se apoya de la ciencia para crearlo, entonces todo tiene su explicación científica, y pues va a poder explicar todo de una manera técnica, de una manera científica, ¿no? De hecho, pues yo ya di una plática de eso. Incluso dice que ese es un mandato divino, dominar la tierra y enseñorados de ella. Este no es grave, porque también sucede que cuando logras explicar esto y también logras ver la mano de Dios en la obra, en esto mismo, ya no hay algo que se oponga a que creas, ¿no? Más que uno mismo. Y bueno, este es un secularismo, dice que no muy grave. El siguiente secularismo es el que se opone a Cristo, y es de los más graves, ¿no? Este sí dice: me olvido de Dios y me dedico al yo y yo. Es ante la comodidad del hombre, pues busca el camino más sencillo para obtener o mantener más bien esta comodidad. No trabajo, robo, desprestigio, etcétera, etcétera, ¿no? Más aún, dice que este secularismo también empieza a atacar a la iglesia, en el sentido de que si no se acomoda a tus pensamientos, pues la que está mal es la iglesia, ¿no? Por dar un ejemplo de esto, es la inclusión de género, ¿no? Pues malamente se ha dicho que la iglesia rechaza a los homosexuales, y no es cierto, ¿no? Lo único que dice la iglesia es que no le puede dar el sacramento del matrimonio, entonces la iglesia lo trata como un soltero, y acorde a eso pues le da la recomendación de vivir como soltero, pero esta misma recomendación se lo puede dar a otro soltero heterosexual, ¿no? Y es como el Estado en cuanto a leyes civiles, ¿no? Al menos en México creo que son muy pocos estados los que todavía reciben o aceptan el matrimonio homosexual. Los otros estados están ahí debatiéndolo. Pero ahí no tiene nada de malo, ¿no? Ahí no le reclaman al Estado y no dicen que el Estado lo rechaza. Son estas cuestiones que les digo, que este tipo de secularismo busca, trata de que Dios se adapte a tus necesidades, y como no se puede adaptar a tus necesidades, pues lo abandona. Y bueno, dice el Papa que ante todo, a pesar de este secularismo que hay, me gusta como lo dice, que siempre hay huellas de la verdad, del cristianismo, del evangelio, a veces como nostalgia o amargo recuerdo de aquello que el alma busca y de lo que tiene sed, Dios. Y esto me gusta porque da a entender que el secularismo no es 100%
puro, ¿no? Siempre va a tener ese rezago de Dios, y el hombre y la persona siempre de alguna manera van a buscar a Dios, y más si ya se les habló de él. Y ya por último, en la sección 56, los que no practican, pues se trata de hablar de los ateos. Como yo se los he dicho antes, ateos 100% no creo que existan. Todos hablan de Dios, o al menos una gran mayoría de ateos hablan de Dios. Aquí la cuestión, a lo que yo he vivido, les digo, es saberlos poner en jaque, por decirlo así, buscar esas palabras adecuadas que contradigan su ateísmo, ¿no? Las hay, es más difícil encontrarlas, ¿no? Y bueno, de aquí el Papa se hace una diferencia. Bueno, esto que les digo es de manera personal, y lo que aquí el Papa nos dice es que hay una diferencia, ¿no? El secularismo, de alguna manera, como lo dice al final, tiene ese recuerdo de Dios que no se puede ignorar, y que queda como así como unas huellas, ¿no? Mientras que el ateísmo, pues ya este recuerdo pues ya no existe, ¿no? No es lo mismo, pero pues van de la mano, ¿no? Todo se origina en ese sentido, o buscando un Dios a sus comodidades, y como no lo encuentran, pues lo abandonan completamente. Ahora, como les digo, estos dos van casi por el mismo camino. Digo que van caminando por la misma vereda, pero en extremos, uno por un extremo y el otro en otro, ¿no? Y lo que nos dice el Papa también, que estos dos se unen pues para atacar la religión. Y bueno, al final de todo, lo único que les puedo decir es que han pasado muchos años, la iglesia continúa, ¿no? La iglesia sigue de pie. Y la diferencia de hace años a la actualidad es que la iglesia no contaba con la participación de los laicos, entonces depende de nosotros, en parte, que siga de pie. Bueno, hermanos, hasta aquí con esta lección. Luz y sal, hasta luego.